Estamos de regreso en Alejandro Zúñiga Presenta. Estamos de regreso a través de esta frecuencia y bueno, como veníamos platicando en el segmento pasado de esta nominación de 2 mexicanos al premio Oscar, me da gusto recibir en la línea telefónica a Carlos Bonfil. Es escritor y crítico de cine, escribe desde hace varios años sus críticas y comentarios en el diario La Jornada de México, así como en la revista Premier, y bueno, ha colaborado además en diversas publicaciones especializadas, sobre todo en el extranjero, y ha escrito libros en colaboración con otros autores como Carlos Monsiváis, además de haber sido invitado en diferentes festivales internacionales. Carlos Bonfil, me da gusto recibirte para todo Chihuahua. ¿Cómo estás? Sí, buenos días. Obviamente la oportunidad de platicar contigo sobre estas 2 nominaciones de los premios Oscar, muy en particular obviamente esa nominación a la mejor fotografía por Emmanuel Lubezki, quien fue nominado por esta película El Árbol de la Vida. ¿Qué me puedes decir respecto a esta nominación? Es obviamente importante esta nominación para los mexicanos. Mira, primeramente te agradezco la invitación y poder compartir estas opiniones con tu auditorio en Chihuahua. Y bueno, yo creo que en este momento todo el mundo está muy contento por estas inesperadas nominaciones, inesperadas en el sentido de que hace tiempo que se venía esperando una nominación de esta talla. Emmanuel Lubezki ha estado ya nominado anteriormente por otras películas, sí. Es un cinefotógrafo de una gran trayectoria, pero en el caso de Demián Bichir, sí, es un actor muy popular en México, pero no pensé que verdaderamente viniera tan rápido esta nominación. Es un actor muy joven, pero que tiene una larga y muy sólida trayectoria, y es muy interesante que se le haya nominado por esta película, puesto que aborda un tema difícil en la actualidad, que es de la inmigración ilegal en Estados Unidos y el maltrato que se le da a muchos de nuestros compatriotas. Sí. Entonces la manera en que esta película lo aborda es una manera bastante crítica y señala una realidad muy muy dura. Entonces que esto pueda verdaderamente abonar en una nominación al Oscar y en un reconocimiento es poner el dedo en una llaga sobre un problema muy actual que cada vez cobra tintes más preocupantes. Entonces yo creo que hay un beneplácito general por la nominación de un muy buen actor, y también el hecho de que esto puede servir también para llamar la atención sobre esta problemática de los inmigrados en Estados Unidos. Entonces yo creo que en ese sentido cobra una actualidad muy muy especial. Claro, y además comentar, Carlos, respecto a la nominación de Emmanuel Lubezki, obviamente es una nominación muy 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 especial, muy particular. De alguna forma se le da una mayor promoción a los actores, pero la fotografía está compitiendo contra grandes de la cinematografía internacional. No solamente eso, sino que es un cinefotógrafo muy muy reconocido ya. O sea, verdaderamente el Oscar debió haberlo ganado desde hace mucho tiempo, pero lo que sí ha ganado ha sido un reconocimiento y una reputación que muy pocos cinefotógrafos anteriormente habían logrado. Sí. Y su trabajo, particularmente en El Árbol de la Vida, es brillante. Recuerda que él ha trabajado también para otros cineastas de los mexicanos que emigraron, como Alfonso Cuarón, hizo Los Hijos del Hombre, también esta película basada en Dickens, Grandes Esperanzas, y aquí en México también tuvo una trayectoria muy muy sólida. Pero el trabajo que hizo para Terrence Malick en la película del Árbol de la Vida es deslumbrante. Yo creo que, en mi opinión, es lo mejor de la película. La película verdaderamente merece la mención que también obtiene como mejor película, sí. Pero yo creo que mucho de ello tiene que ver con el trabajo de fotografía de Lubezki. Es casi un coautor de la cinta.
Te iba a preguntar respecto a la película El Árbol de la Vida. Los comentarios siempre fueron como muy extremos. Había gente a la que salía encantada por la historia y por todo lo que se veía en la pantalla. Había otros que se salían antes de que terminara la película. ¿Por qué generó tanta controversia y tanto contraste en sus comentarios? Es una película muy ambiciosa, sí, con muy notables actuaciones, pero a la gente le desconcertaba el tono grandilocuente, la ambición misma les parecía una desmesura. Verdaderamente había un viaje verdaderamente casi a los orígenes del mundo. Entonces, de repente, llevar todo esto al aterrizar en una historia de los años 50 en Estados Unidos, un drama familiar, les parecía como que era algo desmesurado. Uh-huh. y que no checaba muy bien con una historia que podía haber sido más controlada, más sobria. Y sin embargo, la manera en que, regresando a Lubezki, él maneja visualmente esto, me parece que es el gran acierto. Mucha gente podía no gustarle el guión del Árbol de la Vida, no gustarle las propuestas de Terrence Malick entre metafísicas y un poco fantásticas, y quedarse con el aspecto visual, que seguía siendo una maravilla. Entonces, no solamente en exteriores, sino en el manejo de interiores, en el hogar de esta familia norteamericana, Lubezki brilla todo el tiempo. Yo creo que es alguien que supo entender lo que quería decir Lubezki, que supo darle una expresión visual muy acertada, y entre detractores y gentes que elogian la película, todos están de acuerdo en que el trabajo de fotografía, ese sí es impecable y ese sí es intachable. Ahora, lo que yo te quería también preguntar es respecto a qué tanta relevancia, qué tanta importancia tienen el día de hoy, 2012, los premios Globos de Oro y específicamente el premio Oscar. Sigue siendo muy relevante, vaya, hay un antes y un después en la carrera de un actor al estar nominado, o en la carrera de alguien como Emmanuel Lubezki después de esta nominación. Naturalmente, porque es una visibilidad enorme. Sí. Imagina el número de personas, millones de espectadores que ese día se congregan para ver la entrega de los Óscares. Entonces, realmente es un salto inmediato a la celebridad internacional, es la globalización de la fama, uh-huh. Cosa que no se ve tanto con premios como la Palma de Oro del Festival de Cannes, que siendo, en mi opinión, el mejor premio que existe, el más riguroso, el más profesional, si tú quieres, el que realmente premia el cine de autor, no da esta proyección, no da esta visibilidad a los actores ni a las películas que da el Oscar. Entonces, muchas veces la gente desconfía de las entregas de los Oscars porque piensan que es una cuestión política, que es una cuestión en que ya está predeterminado en base a la taquilla qué es lo que se debe premiar, qué es lo que está en el gusto del público del momento, y entonces es como una preparación. Te puedo decir incluso que hay directores y productores que planean su película en función de esta entrega del Oscar, en función de ganarse la preciada estatuilla, por lo que esto va a significar en materia de ingresos para la cinta. Hay una película de Robert Altman que se llama El Ejecutivo. Uh-huh. En esta película hablaba de cómo se diseñaba una película en función del público masivo y de la eventual premiación del Oscar, y esa película era una secuela del Graduado. El Graduado había sido un éxito, entonces 20 años después se estaba en un estudio organizando cómo se iba a llegar al público y a los críticos y a las personas que se encargan de manejar toda la cuestión de las nominaciones en la academia, y era como hacer fórmulas mercadotécnicas que funcionaran. Entonces esto hace que la gente sospeche de la entrega de los Óscares como una operación de mercadotecnia pura. Sí. Mucho de esto es cierto, pero dentro de todo, a algunos realizadores, por ejemplo, cuando es distinguido un director iraní que en su país es perseguido políticamente, pues el hecho de ganar el Oscar o el hecho de ser distinguido a nivel internacional, pues para él es verdaderamente un alivio y es una defensa frente al régimen que lo está persiguiendo.
Lo mismo sucede también con los premios en Europa, en los festivales de cine. Entonces, de algún modo te sirve, primero, para tener una mayor proyección, para vender mejor una película, pero también para cimentar tu profesión como director emergente o como actor que necesita tener una mayor proyección internacional, y en algunos casos, muy pocos, también para defender a alguien que es un perseguido político. En el caso de Demián Bichir, dice sentirse abrumado por todos estos aplausos y por todo lo que le han comentado en las últimas horas por la nominación. Ahora, hay que ser de alguna manera también realistas con las críticas que hay. Según lo que comentan, no es el gran favorito para ganar el Oscar, aunque obviamente existe la posibilidad al estar nominado, pero el gran favorito... No, claro, está compitiendo con actores de la talla de Brad Pitt, de George Clooney. De George Clooney, sobre todo. Entonces, verdaderamente la tiene difícil. Sí. Y la película en sí, pues tiene, a pesar del tono crítico que ciertamente fiesta por la temática, pues un lado sentimental, que no es el que te muestran otras películas mexicanas que han abordado el tema de la inmigración, como Los Bastardos, por ejemplo, de Amata Escalante, que es una película muy notable, muy fuerte, pero que jamás estaría nominada a un Oscar porque es una película intransigente, es una película que verdaderamente tiene un punto de vista perturbador. Sí. Eso jamás llegaría a los Óscares. Llegaría esta película del mismo modo que llega la película, que podría llegar una película sobre inmigración como La Misma Luna, por ejemplo, que es una historia sentimental de una madre y hijos separados, que de algún modo siguen comunicándose, aunque estén en países distintos. Entonces, hay este lado en la película de Bichir. Hay un lado más convencional, más atento a las expectativas del gran público, más sentimental, pero yo creo que no por ello deja de tener un valor y no por ello deja de poner el dedo en la llaga sobre un problema muy fuerte, que es que ante la embestida conservadora en Estados Unidos, y bueno, como ustedes saben perfectamente, el hostigamiento continuo que existe contra los inmigrantes ilegales y que puede agudizarse en los años que vienen, yo creo que es necesario que se haga este tipo de ficciones, y que por muy convencionales que sean, y que por muy de finanzas que puedan tener, sí remueven algo de la conciencia de los espectadores y llegan a un público masivo, que eso es muy importante. Yo te hablaba de la película de Escalante, de Los Bastardos, es una película estupenda, sí, pero la veo un número muy reducido de espectadores, entonces su impacto es pequeño. No sería nominada ni por asomo a un premio como el Oscar. Entonces, sí, son muy buenas, pero son ineficaces. Esta película puede tener todo lo que tú quieras de convencional, pero tendrá el gran acierto de haber llegado a las ligas mayores y de ser vista por cientos de miles de espectadores. Y eso sí es un gran logro. Exactamente. Bueno, también hace unos minutos vi en el Twitter de Ana de la Reguera que reclamaba un poco a la distribuidora de esta revista, esta película de Demián Bichir, que desafortunadamente no ha tenido una distribución tan acertada, pero que a partir obviamente de la nominación al Oscar, posiblemente entonces la distribución sea mucho mejor. Para eso sirve también el Oscar. Sí. Entonces, la gente verdaderamente más tener la estatuilla tiene una llave para una mejor distribución, para un mayor reconocimiento y para la posibilidad de seguir produciendo y de seguir actuando en películas de mayor envergadura. Eso lo vemos con los llamados cineastas mexicanos en Hollywood, los tres amigos, como dicen, que han tenido verdaderamente una carrera fulgurante desde que fueron reconocidos por Hollywood, tanto y con los fotógrafos también lo vemos. Sí. Es el caso de Guillermo del Toro, es el caso de Cuarón, es el caso de Iñárritu, que sin este reconocimiento verdaderamente no sabemos lo que podría haber sido su carrera aquí en México. Ciertamente lo habrían hecho con gran talento, pero no con esa proyección. Entonces, de algún modo sí es necesario pasar por este tipo de ceremonias, pasar por este tipo de reconocimientos y premiaciones. Lo importante
es saber guardar una cierta integridad artística, una cierta fidelidad a lo que es tu trabajo como actor y lo que quieres hacer, para no derrapar de ahí cosas abiertamente comerciales, abiertamente mercantiles, y que no significan absolutamente nada. Yo creo que la película por la que es nominado Demián Bichir está en un punto intermedio entre la propuesta abiertamente comercial y casi de chantaje sentimental y la crítica a un sistema injusto. Perfecto, pues como de verdad te agradezco enormemente el que nos hayas dado la llamada y sobre todo que le compartas a nuestro auditorio tu opinión respecto a esta nominación de dos mexicanos, que bueno, desafortunadamente también te iba a preguntar qué opinabas de que no fue nominada como mejor película extranjera la película Miss Bala. Pues lo siento muchísimo, verdaderamente, porque me parecía que era una de las mejores cartas del cine mexicano actual. Sí. Es una película muy original. Es una película que verdaderamente merece un gran reconocimiento, pero es lo que te decía hace un momento. Lo mismo pienso de la película Los Bastardos, y no sueño ni remotamente en que algún día sea reconocida en un festival que no sean los festivales europeos. Ahí está la distinción real entre los festivales europeos y el Festival Norteamericano, entre el cine de autor, que es el que hace Naranjo y es el que hace Escalante, sí, uno con Miss Bala y el otro con Los Bastardos, y el cine de Hollywood. Y sobre todo es muy importante que el cine mexicano, por la crisis que atraviesa, está obligado cada vez más, lo admita o no, a parecerse al cine norteamericano para poder sobrevivir. Entonces, muchas películas mexicanas copian las fórmulas estadounidenses porque de otra manera no encuentran la manera de competir con un mercado de exhibición en México donde 95% de las películas son extranjeras, particularmente estadounidenses. Entonces, ¿de qué manera puede el cine mexicano sobrevivir si no es copiando de algún modo las fórmulas que ellos consideran exitosas? Con eso se pierde mucho de la identidad nacional, se pierde mucho de la integridad artística, y bueno, es una situación dramática que yo creo que habrá que resolver en los años que vienen, de mil maneras, renegociando el Tratado de Libre Comercio, dándole al cine mexicano verdaderamente el impulso que necesita para afirmarse como un cine nacional y no como una mera copia de una cinematografía extranjera, particularmente de la hollywoodense. Carlos Bonfil, te agradezco muchísimo estos minutos que nos tomaste la llamada. Te mando un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Y bueno, te agradezco una felicitación y un saludo para tus escuchas en Chihuahua. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está Carlos Bonfil, quien es un escritor y crítico de cine muy importante y que nos acaba de dar su opinión respecto a la nominación de estos dos mexicanos, que todo el mundo estaba hablando en el Twitter, todo el mundo está hablando del tema, pero qué mejor, ¿no? Que nosotros no somos expertos en el tema, qué mejor que un experto que además es invitado a los grandes festivales internacionales de cine, y por supuesto pueden leer sus críticas en La Jornada, en la revista Premier, y bueno, es grande en lo que hace, por lo tanto su opinión es, como usted lo acaba de escuchar, muy certera, muy específica y muy clara para nuestro auditorio. Son las 11 de la mañana con 39 minutos, nos vamos a ir a un corte comercial, pero regresamos con más.